Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por la bendición de entrar a tu presencia y disfrutar de ti, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día de vida que tú nos concedes. Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias, porque hoy recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos felices y contentos de saber que tenemos a un Cristo vivo. Gloria a ti, Señor. Tú lo levantaste de los muertos y hoy vive para siempre. Le has dado el sentarse en el lugar de más alto honor a tu diestra. Y desde allí Él está mirándonos e intercediendo por nosotros. Qué bendición para nosotros, Padre. Te damos la gloria y la honra por esta salvación tan grande que nos ha traído una esperanza viva por medio de la resurrección de nuestro Señor. Muchas gracias, Señor. Y esta mañana, precisamente, abrimos tu palabra, Señor, para meditar en este hecho histórico irrefutable, para que tú nos edifiques, para que tú nos consueles y para que tú nos alientes, aún en medio de toda esta pandemia, Señor. Háblanos, Padre. Bendícenos con tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, que el Señor les conceda mucha salud, mucho bienestar. Damos gracias a Dios por un nuevo día de vida y damos gracias al Señor por la salud y el bienestar que Él nos concede. Yo creo que la salud hoy se convierte en el bien más preciado, mucho más preciado, mucho más valioso que el oro y la plata. Todos nos cuidamos, todos nos protegemos y por eso hoy la salud es algo tan valioso. Lamentablemente tenemos que hoy expresar también nuestras más sentidas condolencias a la familia de nuestra hermana Olinda García, que estos días atrás partió a la presencia del Señor. Rogamos que el Señor esté consolando a toda su familia, que les esté fortaleciendo en este tiempo de dolor. Por otro lado, queremos, hermanos, agradecerles a cada uno de ustedes que ha estado haciendo el esfuerzo de invitar, de pasar la voz por esta campaña por Semana Santa. Hemos tenido lindas noches el jueves, el viernes, predicando la buena noticia. Hoy domingo estamos terminando nuestra campaña evangelística. A las 7 de la noche nos estamos conectando y presenciando esta buena noticia que Dios tiene para nosotros. Es algo especial. Esta noche será diferente también a las noches anteriores. Así que le animamos a seguir orando, a seguir invitando y a conectarse con nosotros en esta noche. Una de las cosas, hermanos, que nunca debemos dejar de dar gracias a Dios es precisamente por la salvación que Jesús obró a favor de nosotros. Amén. Él murió por nosotros y Él, a través de su muerte, obtuvo el perdón de nuestros pecados. Pero también Él resucitó al tercer día. Y hoy estamos celebrando eso. Él resucitó y ahora está vivo. Por eso agradecemos al Señor de una manera muy especial, porque hemos llegado a este día que a pesar de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tantas muertes,
podemos hoy celebrar la gloriosa victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. ¿Qué haríamos si Cristo no hubiese resucitado? Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestro refugio. Él nos ha dado una esperanza viva que, si la sabemos aprovechar, podemos vencer la pandemia, la escasez, el hambre y cualquier cosa. Es importante hoy celebrar con mucha gratitud que Cristo está vivo. Amén. Y si Cristo está vivo, recuerde esto, hermano, todas las palabras y todas las promesas que Él nos dio en vida están todavía vigentes. ¿Por qué? Porque Él está vivo, porque Él está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros ahora. Por eso que en esta mañana yo quiero hablarles acerca de celebrar la victoria y el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 14 al 40, se narra el primer mensaje del apóstol Pedro a los judíos, después, por supuesto, de Pentecostés. En este mensaje, el tema central era que Jesús era el Mesías. Él lo demostró, no solamente con la muerte, sino con la resurrección del Señor. En este primer mensaje, el apóstol Pedro toma más tiempo para hablar acerca de la resurrección, como una evidencia categórica de que realmente Jesús era el Mesías, era el Cristo, era el ungido de Dios. En palabras más sencillas, era el Salvador del mundo. Entonces, este mensaje de la resurrección se convirtió en el mensaje central que los apóstoles también comenzaron a predicar durante todo el tiempo de esta primera iglesia en Jerusalén. Hay que notar que el libro de Hechos menciona que la resurrección del Señor se convirtió en la doctrina fundamental, en el tema fundamental en que los apóstoles estaban constantemente predicando. Eso lo vemos en Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5, Hechos 10, Hechos 17, Hechos 26, en fin. Casi todo el libro está hablando del tema de la resurrección del Señor Jesús. Y esto como una evidencia categórica de que Jesús era el Mesías, era el ungido, era el Cristo, era el Salvador del mundo. Nadie podía negar eso. Ahora bien, en esta mañana quiero centrar mi atención en Hechos y particularmente los versículos del 22 al 36, donde se nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, demostrando que Él era el Mesías, pero que a la vez se nos permite celebrar la victoria y el poder de la resurrección que aquí el apóstol Pedro va a revelar. Por eso quiero concentrarme en tres cosas que nos permite a nosotros celebrar la victoria y el poder de la resurrección del Señor. Tres cosas se hablan en este pasaje, en este mensaje de Pedro acerca de la resurrección. En primer lugar, el anuncio profético de la resurrección de Jesús. Dice Hechos capítulo 2, el versículo 22 al 31, y lo voy a leer en una versión mucho más entendible. Dice la Biblia: escúchenme, varones israelitas. Como ustedes bien saben, Dios respaldó a Jesús de Nazaret con los milagros prodigiosos que realizó a través de él.
pero de acuerdo con el plan que Dios ya tenía trazado, permitió primero que ustedes lo clavaran en la cruz y lo asesinaran por medio de hombres malvados. Pero Dios lo soltó de los horrores de la muerte y le devolvió la vida, porque la muerte no podía mantenerlo bajo su dominio por siempre. David dijo esto acerca de Jesús: sé que el Señor está siempre conmigo y nada me hará caer. Por eso tengo el corazón lleno de gozo y la lengua de alabanza. Puedo vivir siempre confiado, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que el cuerpo de tu santo siervo se pudra. Al contrario, me mostrarás el camino de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, les puedo decir francamente que el patriarca David murió. Lo enterraron y su tumba está todavía entre nosotros. Pero como profeta, sabía que Dios le había prometido bajo juramento que un descendiente suyo se sentaría en el trono que ocupaba. Mirando pues al futuro, predijo la resurrección del Mesías y dijo que no quedaría en el sepulcro y su cuerpo no se corrompería. Aquí vemos a Pedro hablando directamente a los judíos. Ha ocurrido el Pentecostés. La gente está diciendo que los apóstoles, los discípulos están ebrios. Y Pedro dice, no, eso no es verdad. Recién son las 9 de la mañana y un judío no puede estar tomando tan temprano, recién por la tarde. Y entonces él comienza el discurso en el versículo 22 diciéndoles claramente dos cosas. En primer lugar, que Jesús no murió accidentalmente. Es decir, que la muerte de Jesús no fue accidental. Dios aprobó a Jesús por las obras maravillosas y portentosas que él hizo. Y aprobó a Jesús por su muerte expiatoria y propiciatoria por cada uno de nosotros. Él no murió accidentalmente. Dios planeó. Dios en sus propósitos trazó un plan donde él tenía que morir para pagar el castigo que el pecado de nosotros merecía. Así que él muere en la cruz con el fin de que él tuviera la autoridad ahora para perdonar nuestros pecados. Así la muerte de Jesús se convertía en la victoria sobre el pecado. Gloria a Dios. Jesús murió por nosotros y Jesús murió para que nosotros pudiéramos, teniendo el perdón de nuestros pecados, tener una relación personal con Dios. Gloria al Señor. Y esto se mostró cuando Él murió en ese viernes tenebroso, oscuro. La Biblia dice que cuando Jesús, estando en la cruz, expiró, allí en el templo, ahí estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dice ese velo grueso que era difícil de romper con la mano. Es decir, la mano de Dios lo rasgó de arriba hacia abajo y el velo comenzó a abrirse. No para que Dios saliera, mi querido hermano, sino para que nosotros entráramos y tuviéramos una relación personal con Dios. Esto fue lo maravilloso de la victoria de la muerte de Jesús, que Él ahora había roto la barrera del pecado para que nosotros pudiésemos tener una relación personal con Dios. Esta fue la primera cosa que Pedro les dice a los judíos. Y la segunda cosa es que así como la muerte de Jesús no fue accidental, la resurrección de Jesús tampoco fue accidental. Dios le devolvió la vida a Jesús. Dios le devolvió la vida y no lo dejó en la tumba. No dejó que su cuerpo se corrompiera en la tumba. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios ya había
predicho, ya había anunciado, ya había profetizado que Jesús, el Mesías, el Mesías resucitaría en su debido momento. Por eso que la tumba no podía retenerlo. Por eso que la tumba quedó vacía. Y Dios lo profetizó a través del rey David. En el Salmo 16, el verso 8 al 11, el rey David escribía: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Obviamente, Pedro va a explicar esto. Y dice, David no podía haber dicho esto. No podía haber hecho, no podía referirse a sí mismo. Porque todos sabían, y él mismo se lo dice, todos saben de que el rey David murió. Y que todos conocen dónde está la tumba del rey David. Ahí está él enterrado. Así que no podía referirse a él. ¿A quién se estaba refiriendo? Era sin lugar a dudas al Mesías. Se estaba anunciando, se estaba profetizando la resurrección del Mesías. Y eso se refería obviamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús alaba al Padre, exalta al Padre, se deleita en la presencia del Padre, porque sencillamente Él sabía que Él no estaría en lugar de los muertos, Él no estaría en la tumba, ni su propio cuerpo experimentaría la putrefacción o se corrompería dentro de la tumba, porque ya había sido anunciado que Él resucitaría de los muertos. Por eso su resurrección significaba la gloriosa victoria sobre la muerte. Uno se imagina que Satanás y la muerte estarían felices cuando vieron a Jesús ser sepultado. Jesús murió y ellos estarían felices, porque eso es lo que querían, que Jesús muriera. Y muriera y ahí quedara la historia. Que todo lo que Él había dicho, que todo lo que Él había prometido, que toda esa esperanza de la vida eterna, del reino de Dios, quedaría en nada. Y ellos seguramente estarían haciendo fiesta ahí en el infierno, ¿verdad? Lo que no supieron fue que tuvieron una gran sorpresa. Y Pedro parece que nos ayuda un poco a describir eso. Porque la Biblia dice que Jesús descendió, dice, a predicar a los espíritus encarcelados. Y parece uno imaginarse, ahí está el diablo y la muerte festejando la muerte del Señor. Pero en ese momento hay una sorpresa, escuchan unos pasos y entonces se aparece un varón lleno de resplandor, su cabello blanco, sus ojos como fuegos, su vestido de lino, su cinto en el pecho de oro. ¿Quién era? Nada menos que Jesús. Y Él venía para anunciarles que no estaba muerto, que había regresado. Gloria a Dios. Y eso fue un golpe certero en la cabeza del diablo y en la cabeza también de la muerte. Cuando Jesús resucitó, murió la muerte. Ahora Cristo tiene la llave de la muerte y eso significa que Él tiene el poder de librar de la muerte a quien Él quiera. Aleluya, aleluya. El anuncio profético o predicho de la resurrección de Jesús nos llena de esperanza porque revela la victoria sobre la muerte, así como la muerte de Jesús en la cruz revela la victoria sobre el pecado. Jesús en la cruz le dio un certero golpe en la cabeza a Satanás y lo venció, lo noqueó para siempre. Y Jesús, al dejar la tumba vacía, también le dio un golpe certero en la cabeza a la muerte, revelando su victoria sobre ella. Así que, hermano y hermana, Jesús hoy
perdona pecados. Gloria a Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de toda nuestra inmundicia. No importa el pasado que hayamos tenido, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la Biblia. Y Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Pero también tenemos que decir que la resurrección de nuestro Señor Jesús hoy nos da el valor para no temer a la muerte, porque la muerte ya fue vencida. Y porque si nosotros estamos con Jesús, si nosotros confiamos en Jesús, entonces Él venció la muerte y por ende nosotros también vencemos a la muerte y viviremos con Él por toda la eternidad. Esta es la confianza que tenemos, esta es la esperanza viva que tenemos. Por eso celebramos la victoria de la resurrección de Jesús. Pero hay una segunda cosa que nosotros descubrimos en este mensaje del apóstol Pedro sobre la resurrección del Señor. Y es que el hecho histórico de la resurrección de Jesús fue atestiguado, fue testificado. ¿Por quién? Por los apóstoles, por supuesto. La Biblia dice en Hechos 2:32, dice esta versión sencilla: Dios ha resucitado a Jesús y nosotros mismos somos testigos de ellos. Pedro, Juan, los 11 daban testimonio de que ellos habían sido testigos presenciales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay duda que Jesús murió según lo trazado por el Padre, según los planes y propósitos de Dios. Pero también Jesús resucitó de los muertos según los planes y propósitos de Dios. La resurrección de Jesús es un hecho histórico irrefutable, innegable. Aunque algunos puedan decir que Él se desmayó, esa es una mentira, porque la prueba es que la tumba está vacía. Aleluya. No hay una religión donde la tumba esté vacía de su líder. No hay. Solamente la tumba de Jesús está vacía. Esa es una prueba irrefutable. Esa es una prueba que todos los judíos y aún los romanos no podían argumentar en contra. Pero ¿sabes una cosa? Descubrí en estos días una prueba que a veces nosotros ni siquiera nos hemos percatado. Porque esta es la primera vez que yo la descubro, ¿verdad? O que yo escucho también de esto. Dice en Juan, capítulo 20, versículos 6 y 7, dice lo siguiente, y lo leo en una versión también sencilla. Luego llegó Simón, estamos el día domingo, Simón Pedro, y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Y entonces uno se pregunta, ¿qué importancia tiene este versículo? Aquí en Juan 20 y particularmente el versículo 7. ¿Por qué Jesús tomó tiempo para quitarse el lienzo, quitarse el sudario, doblarlo y colocarlo aparte? ¿Tenía algún sentido esto? ¿Estaba Jesús dándole algún mensaje a los judíos en particular y a nosotros también, por supuesto? Es interesante que si esto va a tener un significado para nosotros, tendríamos que entender algo de la tradición judía. Aquí hay una tradición judía detrás de esto. Y esto está referido al momento en que una persona es invitada por otro judío a su casa a comer. Entonces el invitado se sienta a la mesa, ¿verdad? Le sirven, lo atienden, ¿no? Tienen su sobremesa
Y luego que ha terminado la comida, entonces ahí hay una servilleta. Esa persona toma la servilleta. Si él se siente que lo han tratado bien, que la comida estaba rica, que la sobremesa ha sido realmente un disfrute, entonces agarra la servilleta, se limpia la boca, se limpia la barba, ¿no? Se limpia las manos y la arruga, hasta le hace un nudo y ahí lo deja en el asiento. Eso ya era un mensaje para el anfitrión. Le estaba diciendo, ¿sabes una cosa? Me he sentido a gusto. Estoy agradecido porque me has tratado bien, porque la comida estaba buena y el ambiente también. Y voy a volver, y voy a volver. Por supuesto, esto era un elogio para el anfitrión. Pero si eso no era así, si el invitado no se sentía bien, si el invitado se sentía maltratado, si la comida no era buena para él, ¿qué hacía el invitado? Agarraba la misma servilleta, la doblaba, ¿no? La doblaba y la ponía sobre la mesa. Ya el anfitrión sabía que eso significaba que al invitado no le gustó cómo fue tratado, o no le gustó la comida, no disfrutó de ese momento. Y lo que le estaba diciendo es, no voy a volver más aquí. Fíjese. Ahora, cuando Jesús dobla el sudario y lo pone al costado, está pensando que muchos judíos vendrían a la tumba y mirarían en la tumba. Y cuando vieran el lienzo doblado, ellos entenderían por la tradición, que ya la conocían, los niños, los jóvenes, los adultos, que la conocían muy bien, ellos entenderían. Ver el lienzo, el sudario, dobladito, bien dobladito, ellos entenderían el mensaje. Y el mensaje de Jesús era, nunca regreso a esta tumba. Nunca más regreso a esta tumba. Por eso Jesús está vivo. Él ha resucitado. Esa prueba es indubitable. Esa prueba es irrefutable. Esa prueba es innegable. Gloria a Dios. Mi querido hermano, Jesús resucitó. Y Jesús resucitó y los judíos lo sabían. Nadie podía negar eso. Nadie podía negar semejante cosa. Y Jesús usó algo de la tradición judía que ellos bien sabían y conocían para probarles que Él estaba vivo. Bendito sea su nombre. Por esa razón, la resurrección de Jesús fue testificada por sus apóstoles y por mucha gente. El libro de Hechos de los Apóstoles menciona 5 veces en que los apóstoles, los 11, o Juan o Pedro, decían, nosotros somos testigos de que Cristo ha resucitado. Y por cierto, el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios de que más de 500 personas Él se le apareció, por lo tanto, ellos fueron testigos de un Cristo que estaba vivo, de un Cristo que había resucitado. Y cuando ellos supieron que Cristo había resucitado, sin lugar a dudas, el impacto de esa resurrección en la vida de ellos fue un cambio, una transformación en sus vidas. Y estuvieron dispuestos a hacer todo lo que Él les decía, cualquiera sea el precio, cueste lo que cueste. Estaban listos porque sabían que ahora servían no a un Cristo que había muerto, sino a un Cristo que había resucitado y estaba vivo y a la diestra del Padre. La resurrección de Jesús fue un hecho histórico innegable, irrefutable. Jesús ha resucitado, Jesús está vivo y ha vencido la muerte
Y si creemos en Él, entonces también gozaremos de vida con Él para siempre. La resurrección de Jesús, confirmada por muchas pruebas indubitables y muchos testigos, revelaba que fue un hecho histórico que nadie puede negar. Y qué lindo saber, hermano, que si Cristo resucitó, entonces todas las palabras, todas las promesas, todo lo que Él obró y todo lo que Él dijo, siguen vigentes para nosotros. Podemos creer. Y si Él nos dijo que aun si estuviéramos muertos viviremos, eso es verdad, hermano. Eso es verdad. O sea que no tenemos que tener miedo a la muerte, porque ya el Señor lo venció. Y por lo tanto tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza viva con Él en la eternidad. Podremos dar nuestro último, podemos dar nuestro último aliento acá, pero allá, pero abriremos los ojos inmediatamente allá en la eternidad, en la presencia de Dios, respirando oxígeno del cielo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por eso. Saber si Jesús resucitó, todo lo que dijo, prometió y obró están a disposición nuestra. Saber que Jesús está vivo debe darnos confianza y seguridad, que Él anda con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús por eso es nuestra esperanza, Jesús por eso es nuestro refugio, por eso es el que fortalece nuestra vida. La muerte no pudo retenerlo, y si confiamos en Él, la muerte tampoco no podrá retenernos en la tumba. Tampoco tendremos una desesperación, porque Él está con nosotros y Él nos llevará al Padre. Esta es la gloriosa victoria de la resurrección, y una vez más, hoy celebramos esta gloriosa victoria que la resurrección nos da. Pero la tercera y última cosa que descubrimos es el descenso del poder de la resurrección de Jesús en nosotros. Hechos 2:33 dice en la Nueva Traducción Viviente: ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Y vuelvo a repetir ese versículo: y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros. Ahora Pedro comienza a explicar y decirle: ellos no están ebrios. Lo que ha ocurrido es que ha descendido el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo sobre estos, y que ahora ustedes ven esta manifestación, es la manifestación de Dios. Pero realmente lo que estaba descendiendo también era el poder de la resurrección. En el plan perfecto de Dios, Jesús tenía que morir por nuestros pecados para estar a cuentas con Dios y disfrutar de esa relación personal con Él. Pero la resurrección de nuestro Señor era para darnos esa esperanza viva, esa esperanza de vivir con Él por toda la eternidad. Y el hecho de que Él ahora había resucitado y ascendido a los cielos y estando a la diestra del Padre, Él tenía la autoridad ahora de conferirnos el Espíritu Santo. Por eso Él había derramado el Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban allí reunidos. Pero les dice a los judíos: lo que ustedes han visto y oído es precisamente esto, el derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento del poder del Espíritu Santo, que es aquello que Jesús había prometido. Jesús les prometió que ellos serían investidos del poder del alto. Jesús le dijo que ellos recibirían poder, el poder del Espíritu, para ir a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra.
Y el apóstol Pablo lo dice de otra manera. En Romanos 8:11, él dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Lo cual significaba que ese derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre los creyentes ahora está en nosotros, hermano, hermana. Ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos ahora está con nosotros. Ese es el poder de la resurrección. Gloria a Dios por eso. La resurrección de Jesús nos deja no solo una gloriosa esperanza, un hecho histórico irrefutable, sino nos deja la verdad que el poder de la resurrección está en nosotros. Mi querido hermano y hermana, Jesús murió y resucitó por ti y por mí, pero lo hizo para que pudiéramos vivir usando ese poder de la resurrección. Ese poder de la resurrección fue dado para que nosotros predicáramos la palabra de Dios con valentía, con denuedo, con fervor. Ese poder del Espíritu Santo, ese poder de la resurrección fue para que este cuerpo, aunque se estuviera envejeciendo por fuera, por dentro esté joven, esté fuerte, esté listo para servir al Señor. Se nos dio ese poder para vencer la muerte, para que resistamos las intimidaciones de las enfermedades, para que la activemos creyendo que Jesús está vivo y que Jesús puede hacer que ese poder se active en nosotros y expulse toda enfermedad. Para que en medio de la escasez podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no estamos desamparados, no estamos huérfanos. El poder de Dios está en nosotros. El poder del Espíritu Santo está en nosotros. El poder de la resurrección sigue operando en nosotros si nosotros creemos. Si nosotros nos apropiamos de ese poder. Por eso Jesús nos dijo que somos más que vencedores. Pero somos más que vencedores si creemos, si nos apropiamos de ese poder. Por eso hoy celebramos la victoria y el poder de la resurrección de Jesús, porque al ser profetizada por el rey David, nos anunciaba la victoria sobre la muerte. Porque al ser un hecho histórico irrefutable, nos anunciaba que sus palabras y promesas siguen vigentes y siguen vivas. Y porque nos derramó el poder del Espíritu Santo, que es el mismo poder de la resurrección y que ahora está en nosotros para ser más que vencedores. Además, la victoria y el poder de la resurrección de Jesús nos recuerda las verdades que hacen que nuestra fe sea segura. Jesús resucitó y está a la diestra del Padre, lo cual indica que su sacrificio expiatorio fue suficiente, es decir, Jesús, el Mesías, sigue perdonando nuestros pecados y dándonos una oportunidad de tener una relación de amor con Dios. Jesús resucitó y hoy el poder de su resurrección nos permite vivir conforme a su voluntad. Jesús resucitó, ahora tenemos una gloriosa esperanza de vivir por siempre con Él. No debemos temer a la muerte. Estamos en sus manos y en sus manos estamos seguros. Pero termina su mensaje diciendo en Hechos 2:26, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora entonces señala el tema central. He dicho todo esto para demostrarles que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, es Dios hecho hombre, es Dios muriendo por nosotros, es Dios resucitando para concedernos vida eterna. La obra y la resurrección de Jesús demostró que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Y sabe lo que produjo en los judíos? Un sentimiento de culpa tan grande que tuvieron que decir, ¿y ahora qué haremos? Se habían dado cuenta que habían matado al Mesías que ellos mismos estaban esperando y no lo recibieron.
Por el contrario, lo insultaron, lo rechazaron, lo dejaron a un lado. Pero ahora Pedro le está diciendo, sí, si ustedes se sienten culpables, si ahora dicen, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro le da la respuesta, arrepientan de sus pecados, vuélvanse a Dios, póngase a cuentas con Dios, que Él le va a perdonar y le va a poner otra vez en una relación personal con Él. Y de esa manera van a recibir el don del Espíritu Santo y van a tener el poder de la resurrección en ustedes y van a vivir conforme a su voluntad. Mi querido hermano y hermana, y dama y caballero que de repente me escuchas en esta mañana, te pregunto en esta mañana, ¿realmente Jesús es tu Cristo? ¿Reconoces a Jesús como tu Salvador personal? ¿O solamente te acuerdas de Jesús en Semana Santa y en Navidad? Jesús vino para morir por ti y por mí. Y Jesús resucitó al tercer día por ti y por mí. Para que todo lo que Él nos dijo nunca cayera a tierra, es decir, nunca fuera desechado, sino que todo siga vigente hasta el día de hoy. Jesús perdona nuestros pecados si nos arrepentimos y Jesús nos concede el don del Espíritu para vivir agradándole a Él. No es la fuerza nuestra, no es la religión, es la presencia de Dios en nosotros, llevándonos a vivir como a Él le agrada. Esto es lo que trajo la resurrección. Por eso celebramos la victoria y el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esto. Jesús cuando vino a los judíos, dice Juan, los judíos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Jesús les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Has recibido a Jesús en tu corazón para vivir para Él, por Él, para su gloria? Si quieres hacerlo, invítala a tu vida. Haz conmigo esta oración. Dile así: Señor Jesús, te doy gracias, porque ahora reconozco que tú eres el Salvador del mundo, pero quiero que seas el Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Y hoy decido recibirte en mi corazón como mi Salvador, como mi Señor, como mi Mesías, como mi Cristo, para siempre. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Y gracias por perdonarme y concederme ahora una vida contigo. Amén. Quiero felicitar a aquellas personas que han hecho esta tremenda decisión. Que Dios les bendiga. Y por favor, les quiero pedir, si usted hizo esta decisión, hizo esta oración con nosotros, por favor, escriba ahí, escriba en nuestro Facebook. Póngase en contacto con nosotros. Queremos ayudarle, queremos que usted comience su crecimiento cristiano y nosotros podamos ayudarle en lo que podamos. Muy bien, que Dios me lo bendiga y gócese. Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. Amén.